Ok, muy buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos a esta sesión del 12º Congreso de Negocios Internacionales, esta vez en edición virtual. Es un honor acompañarlos en este segundo día del Congreso, el cual abarcaremos casos relacionados a la temática general Disruptive Businesses Managing Uncertainty. El día de ayer tuvimos la participación del profesor Carlos Alzúa, director académico del Centro de Emprendimiento de la Universidad Arizona. Y siguiendo con nuestro programa, el día de hoy tenemos un invitado de lujo, el señor Jorge Ramírez, CEO de Camposol, quien desde su perspectiva y experiencia nos presentará el tema manejando la estrategia en condiciones de incertidumbre y recesión, tanto en el contexto en el que estamos viviendo y teniendo en cuenta siempre los retos de comercio internacional. Hablando un poco de Jorge Ramírez, es bachiller de la Administración de Empresas con especialización en finanzas de la Universidad Loyola de Nueva Orleans, Estados Unidos, y una maestría en Administración de Empresas de ITSM México, ESPOL Ecuador. Tiene vasta experiencia internacional en planificación estratégica, finanzas corporativas y fusiones, adquisiciones y asuntos internacionales. El señor Ramírez trabajó previamente para el grupo Amanco y Mexichem y tuvo varios cargos en Ecuador, Costa Rica, Brasil, y su último cargo fue el director financiero para América Latina. También ha sido director financiero en Camposol Holding, Copeinca y Grupo F. Bienvenido, estimado Jorge. Muchísimas gracias. ¿Ya puedo abrir la cámara? Sí. Ok. Excelente. Correcto, Jorge. ¿Se ve bien la presentación? Muy bien, sí está bien. Perfecto. Ok. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Espero pues que la presentación que les he preparado, sea de su interés. Entonces me pidieron hablar sobre cómo se ejecuta una estrategia en estas condiciones de incertidumbre y de recesión que estamos viviendo, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera comentarles es, bueno, cuál es la evolución estratégica de Camposol, ¿no? Y no sé si conozcan un poquito de Camposol, pero Camposol es la empresa agroexportadora más grande de Perú. Llegamos a más de 45 países con nuestros productos, ¿verdad? Y también nos hemos internacionalizado. Entonces, la agroindustria es algo relativamente nuevo, la agroindustria moderna relativamente nueva en Perú. Sin embargo, ha crecido muy rápido. Creo que este año deberíamos estar llegando cercanos a los 7.000 millones de dólares de exportaciones, los cuales nos pondría como la segunda fuente generadora de divisas después de la minería, ¿no? Entonces, Camposol tiene 22 años de historia. Sin embargo, yo les voy a contar la historia desde el 2008 en adelante, que es cuando un grupo de inversionistas liderados por el grupo DIC lo compran del dueño anterior, ¿no? Y que teníamos, en ese momento pues teníamos mucha tierra, Camposol tenía un equipo agrícola excelente que había logrado conquistar el desierto en pocos años y también en pocos años había logrado ser el mayor exportador de espárrago blanco, de espárrago en conservas en el mundo, ¿no? Teníamos tierra, teníamos agua, teníamos un muy buen equipo agrícola, ¿no? Cuando el grupo toma
el control de Camposol, que fue la segunda mitad del 2007, mientras estaban viendo los planes de expansión y haciendo la revisión del plan estratégico, tuvimos un evento en el 2008 que creo que nos marcó mucho, que fue la gran crisis internacional, ¿no? Financiera, quiero decir, cuando cae Lehman Brothers, caen los principales bancos americanos, caen las bolsas, etcétera, ¿no? Y eso nos hizo repensar un poquito sobre el modelo de negocio que teníamos en ese minuto, porque estábamos muy enfocados en la conserva, que son productos que uno puede almacenar el inventario y obviamente en las épocas de crisis los inventarios se empiezan a limpiar desde adelante hacia atrás y eso hace pues que el productor sea el que al final sufre más, ¿no? Y también era una categoría, ya veíamos 12 años atrás que era una categoría que no crecía. Y no crecía porque teníamos ya se veía ya en el mundo una tendencia hacia la salud, ¿no? Hacia los alimentos saludables, hacia el estilo de vida saludable, etcétera, ¿no? Eso que hoy día está recontraconfirmado, 12 años atrás se veía, ¿no? Entonces, lo primero que decidimos hacer fue, y esto es lo que tengo marcado en esta primera etapa, cambiar el portafolio de productos. Entonces, teníamos mucha conserva, espárrago blanco, pimiento piquillo, etcétera, y decidimos pues que íbamos a utilizar esa área para crecer en productos, para expandirnos en productos cuyo consumo estaba creciendo. ¿Y qué vimos en ese momento? Vimos la palta, el aguacate, como le dicen en otros países. Ya Camposol tenía 800 hectáreas y la rentabilidad y el consumo que estábamos viendo afuera era muy bueno, ¿no? Camposol fue el primero en sembrar palta en la costa peruana en el año 90, allá por el año 2000. Entonces, como la hipótesis agrícola estaba comprobada, decidimos que íbamos a expandirnos y empezamos a sembrar 2.500 hectáreas entre el año 2009, 10 y 2011. Y también decidimos sembrar mandarinas sin semilla en nuestra zona, ¿no? En el área de Chavimochic. Y empezamos a hacer pruebas además con muchos otros cultivos que queríamos tratar de adaptar en la zona. Y en esa época ya habíamos visto que había una ventana desabastecida en el arándano, en el blueberry, sobre todo en los meses de octubre, noviembre, diciembre. Y estábamos tratando de ver si era posible sacar desde Perú blueberry en esa ventana, ¿no? Cosa que fuimos confirmando con el tiempo y el área de espárrago que fue muriendo la fuimos convirtiendo muy rápidamente en espárrago. Perdón, el área de espárrago que fue muriendo la fuimos transformando a arándano. Todo esto entre el año 2009 fue una evolución hasta el 2014. Luego pensamos, oye, tenemos que fortalecer nuestra llegada al mercado y tenemos que pasar de ser una empresa exportadora a ser una empresa comercializadora, ¿no? Tenemos que compartir o convertir las ventajas comparativas que nos daba la costa peruana en perdón, un ratito.
Jorge, un favor, su audio no se escucha. No se escucha el audio. A ver. En un momento se va a reiniciar, por favor. Pedimos que puedan esperar. Tenemos unos problemas técnicos. Seguimos sin escuchar. Sí, lo estoy llamando para ver el tema. A que le ayuden con la máquina. Ya le están ayudando. Tenemos un momento, por favor, hasta resolver los problemas técnicos. Agradecemos su gentil espera, por favor. Gracias. Ahora sí, ¿podemos escuchar? Hola, hola. Sí, ahora sí. Adelante, por favor. Correcto. Ahora sí, Jorge. Se fue un momento la señal. Prosigue, por favor. Ok. Bueno, mil disculpas por la pequeña falla técnica, ¿no? Entonces estábamos acá, queríamos hacer algo diferente, decidimos abrir oficinas comerciales propias en Holanda y Estados Unidos, que eran nuestros mercados más importantes, y conseguimos además marcar un hito interesante allá por el febrero del 2012, y fuimos la primera empresa en emitir bonos internacionales, la primera empresa latinoamericana en agro en emitir bonos internacionales. Hicimos 150 millones de dólares en formato 144A. La siguiente etapa, y con esto terminamos con esa inversión, con esa transacción, refinanciamos nuestra deuda, ¿verdad? Incrementamos el duration de nuestra deuda y para macharla con los flujos que se iban a generar por la maduración de estos nuevos productos.
la siguiente etapa de nuestra estrategia es la desintermediación, ¿verdad? Para soportar una propuesta de valor. ¿Qué nos hace diferentes? La mayoría de las empresas que producían este tipo de frutas no tenían tamaño, no tenían masa crítica. Nosotros éramos ya en el año 2013 la plantación de palta más grande del mundo, ¿verdad? Y en este negocio fragmentado, los que tenían principal llegada a los supermercados, en los mercados clave, eran importadores que se dedicaban a recibir fruta de diferentes orígenes para dar una oferta a los supermercados todo el año, ¿no? Y nosotros quisimos hacer algo diferente, quisimos llegar directamente a los supermercados para demostrar que teníamos ventajas muy interesantes. Primero, nuestro modelo era sostenible y socialmente responsable, ¿verdad? En esa época no hablábamos o no aspirábamos a tener una ventaja de precio por eso, pero aspirábamos sí a que si el cliente supiera de esto, nos preferiría, ¿verdad? Entonces, la incursión del arándano fue lo que nos permitió entrar masivamente a los supermercados porque no había fruta en esa época. Y fuimos los primeros grandes en proporcionar bastante arándano en los meses de octubre y noviembre, principalmente. Y eso nos permitió que los supermercados, en un entorno donde se les hacía muy difícil encontrar esta fruta en ese momento, nos probaran, ¿no? Entonces les enseñamos nuestro modelo de producción, que era verticalmente integrado, sostenible, socialmente responsable, con todas las certificaciones, y le demostramos además que el tener fruta de un solo origen, de un solo productor, tenía mucha menos merma para ellos que el manejar fruta fragmentada que no se comportaba igual. Era pues una gran ventaja incluso para ellos. Y lo fueron comprobando, y en esta época allá empezamos a ganar títulos interesantes, como Walmart nos nombró para el año 2017, Walmart, el supermercado más grande del mundo, declaró a Camposol como su proveedor del año en la categoría de productos frescos, ¿no? Y esto, imagínense, para el año 2017, en algo que nosotros habíamos empezado en el año 2015, ¿no? A tener presencia de venta directa. Y así fuimos creciendo 16, 17, 18, y nos dimos cuenta que para seguir en la ruta de crecimiento y para seguir posicionando nuestra marca, que ya empezaba a ser reconocida, necesitábamos mantener o tener presencia todo el año. Y para tener presencia todo el año, ya no podíamos hacerlo desde Perú y teníamos que internacionalizarlos. Y empezamos pues con este proceso, y los primeros países a donde fuimos fue a Colombia, porque creemos que entre Colombia y Perú podemos llegar a tener fruta todo el año. Y se nos presentó también la oportunidad de entrar a Uruguay para sembrar mandarinas sin semillas, ¿no? Y la idea era que entre Perú y Uruguay podíamos cubrir 6 meses de la ventana del hemisferio sur. Y lo hicimos, ¿no? Hoy día puedo decir con mucho gusto que tenemos más de 2.000 hectáreas sembradas de palta en Colombia, que ya están entrando a producir, y que con la producción que tenemos en Uruguay y Perú, este año hemos podido incluso probar la hipótesis comercial, que hemos ofrecido fruta ya por 6 meses, ¿no? Empezando con fruta peruana y terminando con fruta, empezando con fruta uruguaya y terminando con fruta peruana, ¿no? Lo cual nos ratifica que la lógica o que la idea es acertada, ¿no?
la premisa sobre la cual construimos esto era acertada. Y a principios de año hicimos otra emisión, a principios de este año, hicimos otra emisión de bonos internacionales por $350 millones que nos permitía o nos permite financiar los planes de crecimiento que les he venido comentando. Y estamos en una cuarta etapa, que no sé si es una cuarta o es la misma, que el convertirnos en jugadores de todo el año, porque todavía no lo somos, estamos en proceso de serlo, que es cómo nos enfrentamos, que es una etapa de hipercompetitividad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Los productos peruanos, Perú ha ido creciendo y creciendo bastante al punto de ser ya hoy día el mayor exportador de arándanos, ¿verdad? También el mayor exportador de palta, y las ventanas que en algún momento estuvieron desabastecidas se están empezando a llenar. Y esto quiere decir, obviamente, mucha mayor competencia, ¿no? Entonces, ¿cómo nos preparamos para ese escenario que va a verse cada vez más y más competido? Pues hemos estado en los últimos años trabajando en optimizaciones de estructura, trayendo capacidades nuevas, ¿verdad? Capacidades seguramente de otras industrias donde ya los procesos de competitividad o de crecimiento de la competitividad ya se han visto. Estamos trabajando mucho en procesos y sistemas para integrar todos nuestros procesos desde el campo hasta el punto de venta. Y que la integración vertical que nosotros hoy tenemos se transforme obviamente en una mayor ventaja competitiva versus otras empresas que no lo son. Mejorar las predicciones en volúmenes y demanda son un tema sumamente importante hoy para poder atar ambas puntas, obviamente, y algo que queremos hacer hacia adelante es empezar a medir también el performance de nuestra fruta en el anaquel de los supermercados vis a vis la fruta de otras marcas que también están presentes, ¿no? Entonces, diríamos pues que la etapa 1, la etapa 2 de la estrategia de Camposol, que es una estrategia evolutiva, se cumplió de una manera exitosa. Estamos en la etapa 3, que es pasar de ser un jugador exitoso de ventana a convertirnos en un jugador exitoso con fruta todo el año, mientras vamos enfrentando un escenario que cada vez se pone más y más competitivo. Entonces, ¿qué podemos decir, no? En estos años hemos venido preparándonos, ¿no? Porque obviamente un ciclo todos los productos pasan por un ciclo de introducción, de expansión o de crecimiento, luego llega a una etapa de madurez. En la etapa de madurez, obviamente, hay mucha más competencia y luego empieza en una etapa de decline. Y eso pues lo conocemos todos, nos lo explican en la universidad, creo que a edad muy temprana, ¿no? Entonces nos fuimos preparando, combinando personas, procesos y tecnología para enfrentar estos entornos más competitivos, ¿no? Financieramente hablando, bueno, hemos hecho mucho por mejorar nuestro balance, mejorar nuestra historia, mejorar nuestro acceso a los mercados de capitales, no solamente a los internacionales, sino también a los tradicionales, como los bancos, etcétera, e ir construyendo esa solidez financiera que mejora los indicadores, los ratings y disminuye el costo de los créditos, ¿no? La tecnología ha sido un aliado muy importante para poder controlar operaciones que cada vez nos son más lejanas, ¿no? Al mismo tiempo tenemos gente en China, tenemos gente en Uruguay, tenemos gente en Colombia, ya son más de 6 países que están hoy día integrados al modelo de Camposol y en un proceso de internacionalización que seguramente va a continuar. Muy seguramente estaremos ingresando a otros países muy pronto, ¿no? Y para esto
obviamente la cultura y las personas son clave, y ese ha sido otro foco en el que hemos venido trabajando muy fuertemente con el equipo en los últimos años, ¿no? Y hasta ahí, bueno, creo que no es una historia muy diferente al de otras empresas en otras industrias, ¿no? Sin embargo, llegó en marzo de este año la disrupción COVID, ¿no? La gran disrupción COVID. ¿Y cómo la hemos enfrentado? Primeramente, quiero decir que hemos tenido pues la suerte, la ventaja de que se priorizó el consumo de alimentos, la industria alimentaria en todo el mundo. Y se entendió además que la industria alimentaria está conectada globalmente, ¿no? Y que los problemas globales necesitan soluciones globales, ¿no? Entonces, los diversos países en los que operamos, eh, se priorizó la producción de alimentos y no nos vimos expuestos a los cierres generados por cuarentenas que sí se dieron en otras industrias, ¿no? Lo cual ha sido una ventaja, pero la coyuntura no es que ha sido más sencilla tampoco, ¿no? ¿A qué nos enfrentamos? Bueno, en el mundo, y este es un análisis, estoy recogiendo un análisis que presenté en un directorio de la empresa con el mes de abril, veíamos que la demanda había sido hasta fines de abril fuerte, ¿verdad? El consumo en el retail se había incrementado de manera importante, que hay unas datas de IRI en Estados Unidos donde el producto fresco creció 16%, el consumo de congelados 44%, los patrones de consumo cambiaron, la gente prefería hacer compras muchísimo más grandes, pero bajar la frecuencia de visita a los supermercados, lo cual hizo que las cadenas de suministro en los mercados claves se rompieran. Los modelos predictivos no recogían estos cambios en el comportamiento tan abruptos del consumidor y hubo mucho desabastecimiento. Ustedes recordarán pues que el caso más vívido creo que fue el tema del papel higiénico, ¿no? Veíamos pues que todo el mundo salía con eso y habían huecos en los anaqueles. Algo que impactó de manera muy importante, se cerró el canal Horeca, ¿no? Que son los restaurantes, hoteles, restaurantes y los caterings, donde buena parte del consumo de alimentos se daba, y esto la verdad que afectó bastante la oferta de productos de los productores locales del hemisferio norte, ¿no? La producción local del hemisferio norte usualmente se hace más fuerte en el verano, que arranca por el mes de mayo, y donde fue casi que el pico de cierre, del impacto de cierre de los restaurantes, tanto en Estados Unidos cuanto en Europa. Sin embargo, en este entorno, la oferta de productos importados seguía llegando, con relativamente poco inconveniente, porque el comercio exterior también se priorizó, ¿no? Barcos, puertos y aeropuertos seguían fluyendo de una manera un poquito más lenta tal vez, pero de una manera normal, ¿no? ¿Qué es lo que tratamos de recoger en el siguiente punto de la cadena de suministro? Para el mes de abril, creo que lo peor en China ya había pasado, y el flujo de productos, incluso de los que nosotros estábamos enviando a China, pese a que los trámites se hacían un poquito más lentos, igual nuestra fruta estaba ingresando. Pero, como digo, con mayores tiempos. Y desde el punto de vista de gobierno y de factores económicos, empezábamos a ver obviamente ayudas a los sectores productivos, pero impactos importantes en el desempleo, incluso en el primer mundo, ¿no?
después pasar a la situación de Perú, y ya sabemos que esas variables han pegado. Pero hablando de lo que vivíamos en abril, desde un punto de vista del marco normativo, si bien es cierto, el sector fue definido como prioritario, las normas nos cambiaban día a día, ¿no? Desde la definición de quién era un caso de riesgo, una población en riesgo, sospechosos, hasta los protocolos que teníamos que tener para asegurar la operación, ¿no? Y en este entorno, desde un punto de vista de cadena de suministro, nosotros enfrentábamos un riesgo muy grande de cierres temporales, ¿verdad? Tanto en las plantas, en los puertos o en los almacenes, cuanto en nuestras propias operaciones, ¿no? Yo recuerdo allá por el mes de abril en que en las noticias se cerraban supermercados porque tenían un cajero con COVID, ¿no? Y tomaban 3 días o 4 en reaperturarlos porque estaban haciendo procesos de desinfecciones y cosas muy seguramente generados por el poco conocimiento que se tenía de la enfermedad en ese momento, ¿no? Y entonces en este escenario tan difícil y tan competido, tan incierto que estábamos moviendo, lo primero que decidimos hacer fue plantearnos cuáles eran las dos incertidumbres más grandes que podían tener un impacto, que podían tener los impactos más grandes en nuestro negocio. Y nosotros lo vimos o las categorizamos en 2 ejes. Y las dos más importantes incertidumbres eran, uno, ¿qué iba a pasar con la pandemia en Perú? ¿Verdad? Íbamos a tener una recuperación relativamente, una recuperación hacia los meses de julio, agosto, en la medida que el tiempo iba pasando, o que no hubiera habido esta recuperación y que los niveles fueran de contagio fueran algo sumamente terribles hacia los meses de septiembre y octubre. ¿Y por qué hago el corte de septiembre y octubre? Es porque por estacionalidad, el pico más alto de demanda de trabajadores que tiene Camposol por el arándano empieza en esta época, ¿no? Esta es la época más difícil para nosotros de operación por la cantidad de personas que tenemos en nuestros campos. Entonces, esto por el lado de la operación. Y por el lado del mercado, ¿qué es lo que veíamos? Decíamos, ok, ¿qué va a pasar con la actividad económica en nuestros mercados clave, que son Estados Unidos, Europa y China? ¿No? Principalmente, como vendemos alimentos, ¿qué pasa pues con el canal Horeca, ¿no? ¿Qué pasa con los restaurantes? Y decíamos, hay una recuperación gradual, o B, se da una recaída y todo se vuelve a cerrar, ¿no? Y empezamos a ponerle nombre a los escenarios, le pusimos una probabilidad de ocurrencia que en ese momento seguramente era wishful thinking, ¿no? Creo que decir que 75% de las probabilidades estábamos acá, hoy mirándolo 5 meses después de que hicimos este cuadro, diría que era más bien un deseo de optimismo que una evaluación tan fáctica, ¿no? Porque teníamos muy poca información en ese momento. Pero bueno, independientemente de eso, le asignamos un flujo de caja en riesgo. Y el flujo de caja en riesgo que determinamos fue de 15% para el escenario más bajo. Y aquí lo mido contra la generación de EBITDA de la empresa, ¿no? 15% en el escenario, en el mejor escenario, por eso lo llamamos As Good As It Gets, como una película, hasta
60% de flujo de caja en riesgo, que podría haber sido más. O sea, la verdad, en ese momento hicimos algunos cálculos y dijimos que 60% de nuestro flujo de caja o nuestro EBITDA podría verse afectada en esta comparación, en un escenario que lo llamamos pues Highway to Hell, como la canción de AC/DC, ¿no? Pero por lo menos teníamos cuantificado algo. 60% del EBITDA no es tener EBITDA cero. O sea, por lo menos estábamos hasta en el escenario más difícil que nos podíamos imaginar, con la cabeza por encima, con la nariz por encima del agua, ¿no? Y eso, la verdad es que ayuda bastante. Y veíamos además como oportunidades, porque toda crisis o toda situación difícil trae oportunidades, es que si lográbamos mantener nuestras operaciones abiertas y si lográbamos cumplir con los compromisos de volumen que teníamos con nuestros clientes, podíamos posicionar la resiliencia como otro valor importantísimo en la propuesta de valor de Camposol, ¿verdad? Que aún en el entorno más difícil que hemos visto o que ha visto el mundo, creo que en 100 años no había una pandemia como la actual, Camposol seguía cumpliendo sus compromisos, ¿no? Y para nosotros a la interna consolidar este modelo de gestión de Camposol Way, como lo llamamos, ¿no? Y esto, podernos ubicar en los escenarios desde el mejor hasta el peor y ver qué capacidades o qué debíamos, necesitábamos para enfrentar estos escenarios, también nos permitió priorizar, ¿no? Y en un entorno donde había muy poca información, mucha incertidumbre, la capacidad de sentarse y de priorizar dentro de una lista de cosas que se tienen que hacer, cuáles son las más importantes, creo que nos ayudó, ahora mirándolo hacia atrás, nos ayudó un montón. Y lo primero que hicimos, y ya lo hemos hecho en la empresa para ciertos eventos importantes o disruptivos que hemos enfrentado, como el Niño del año 2017, ¿no? Donde llovió por primera vez en más de 100 años también, y el desierto peruano tuvo lluvias, tuvo huaicos, etcétera, ¿verdad? Creamos un comité de crisis, y el comité de crisis, ¿qué es? Es un grupo de gerentes que recopilamos información por todos lados, las procesamos y en conjunto y conversamos todos los días sobre qué es lo que está sucediendo, qué es lo que podemos hacer y cómo vamos a ir tomando las decisiones mientras dura esta crisis, ¿no? Lo bueno de esto es que el equipo se complementa, ¿no? Y no todo el peso de las decisiones recaen sobre una persona, lo cual yo hoy día agradezco un montón de que ya hayamos tenido este tema del comité de crisis instaurado hace años y que lo hayamos venido practicando, porque, bueno, si antes fue práctica, este año creo que fue la graduación para nosotros, ¿no? Y decidimos pues que las prioridades iban a ser obviamente el cumplimiento normativo. Nosotros teníamos que asegurar que nuestros trabajadores, asegurar la salud y el bienestar de nuestros trabajadores, ¿verdad? Y el cumplimiento de todos los protocolos que se vayan dando, tanto para mantener a nuestra gente sana, cuanto para poder mantener nuestras operaciones abiertas, ¿no? Y ese fue seguramente el tema más prioritario en esta pandemia. Pero con esto venía de la mano el tener planes alternativos, planes de contingencia, ante una eventualidad de que no podamos mantener la operatividad, la continuidad de nuestra operación. También planes alternativos para asegurar la continuidad logística. ¿Qué pasa si se nos cierra una planta? ¿Qué pasa si se nos cierra un puerto o una ruta, ¿no? Entonces empezamos a generar
estas alternativas. Y un tema que era importantísimo para nosotros, una de las primeras cosas uno de los primeros protocolos con respecto al transporte de personal que se dio allá por el mes de marzo fue que la reducción del aforo físico. La reducción del aforo físico al 50%. Y eso nos ponía a nosotros un impacto en el costo de transporte que era muy grande, ¿no? Nosotros nos estábamos proyectando hacia los meses de septiembre, octubre, donde pasábamos de 3.000 personas que teníamos en las operaciones en el mes de marzo a 18.000 o más que tenemos hoy, en octubre, ¿no? Y teníamos que resolverlo. Teníamos que trabajar, pues obviamente en ese momento en ver alternativas y trabajar mucho con los gremios, ¿no? En este tema de los protocolos, porque tanto autoridades como empresas estábamos aprendiendo. Al final este tema, gracias a Dios, lo logramos resolver con el tema con la instalación de cortinas entre los asientos, de manera que se podía aislar al personal del vecino y no reducir el aforo de los buses, porque para la zona y para la cantidad de gente que la agroindustria mueve, ni siquiera hubiera habido suficientes buses, ¿verdad?, para mover todo eso. Y si los hubiera, las colas serían interminables en la carretera y los tráficos serían terribles, ¿no? Otro tema importante que priorizamos es la caja. Independientemente de que el escenario apunte a 15 o a 60% del flujo de caja en riesgo, la caja se convierte pues en un recurso muy escaso en una crisis, y empezamos a trabajar con proveedores, empezamos a trabajar con clientes e internamente, ¿verdad?, para optimizar al máximo el flujo de caja, para buscar ahorros y para obviamente repriorizar inversiones, ¿no? Quedarnos con lo sumamente necesario y lo que pudiera esperar, pues irlo difiriendo un poco en el tiempo. Y hacía parte de nuestra gestión la comunicación fluida y recurrente, ¿no? Comité de crisis y plan de crisis, lo que replicábamos lo que establecimos en la central se replicaba en menor escala en los países con operaciones más pequeñas, pero la metodología era la misma, ¿no? Entonces, estos temas se articularon en marzo y los hemos venido acompañando desde ese, ¿no? Acá mostramos un poco las fotos de lo que se logró, ¿no? Obviamente, al inicio se priorizó la desinfección de los lugares, el distanciamiento social y nos cogió, creo yo, que la pandemia en un buen momento, ¿no? El lockdown se haya dado en marzo, que era el punto más bajo de personal, de las necesidades de personal que tenía la operación, que tenía Camposol en Perú, sobre todo, en todo el año, nos permitió, bien que mal, ir incorporando todo esto en una escala relativamente pequeña. Yo sé que para otros negocios 3.000 personas es muchísimo, pero para nosotros es el 20% pues de la capacidad que llegamos a pico. Nos permitió ir probando, ir adaptándonos en una escala reducida y preparándonos para, obviamente, escalar esto en las semanas que se vendrían, ¿no? Capacitaciones, creo que el rol más importante que tuvimos, tanto con nuestro personal cuanto las comunidades en donde operamos, ¿verdad?, fue la capacitación fue la capacitación de las personas sobre la enfermedad, que es una enfermedad comunitaria. Nuestro peligro, nosotros sabíamos que nuestra operación no iba a generar contagios, ¿verdad? Más bien la enfermedad iba a venir desde la comunidad hasta la empresa,
Entonces, la capacitación tenía que venir por dos frentes. La número uno es, nuestros trabajadores tenían que llegar a sus casas y enseñarle a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, cómo cuidarse o cómo prepararse para enfrentar este virus. Y dos, obviamente, dentro de las instalaciones, el tipo de cuidados que se tenía que tener con mascarillas, con distancias, con desinfecciones de manos, etcétera, ¿no? Y obviamente el control de ingresos para asegurarnos que personas sintomáticas no entren a nuestro campo, a nuestra. Pero obviamente teníamos un tema importantísimo también. Que conocíamos no solamente en Caposol, sino en las empresas, las otras empresas de las otras empresas agroindustriales. Y es el hecho de que las comunidades en las zonas donde nosotros operamos eh, no tienen los servicios básicos que deberían tener, ¿no? Carecen de agua potable, carecen en muchas ocasiones de agua potable, de saneamiento, de cierto tipo de infraestructura. El rezago, el crecimiento de los servicios básicos no ha venido a la misma velocidad como el crecimiento de los pueblos o de las ciudades que se han ido creando alrededor de una industria que ha crecido mucho, muy rápido, ¿no? Entonces teníamos que nosotros suplir estas necesidades para asegurar el bienestar de la gente en nuestra zona de influencia. Entonces, ¿cuál fue? Y obviamente esto era un tema que por mucho que Camposol sea una empresa grande, no lo podía enfrentar solo. Entonces decidimos enfrentarlo como gremio, las empresas que estamos en esta zona juntarnos y en este caso bajo el paraguas de la PTC, que es la Asociación de Propietarios de Terrenos en la Irrigación Chavimochi, para en una etapa inicial tener una respuesta inmediata. ¿Qué fue la respuesta inmediata? Donar agua, donar alimentos a los sitios donde no estaban llegando, obviamente intensificar las capacitaciones sobre en la casa, en la comunidad más básica, cómo cuidarse con este virus. E hicimos muchas desinfecciones también, ¿no? La maquinaria que utilizábamos para ciertas aplicaciones agrícolas servía muy bien para desinfecciones en los pueblos y en las comunidades. Obviamente nos organizamos para irlas priorizando y entre lo que se tenía de las empresas ir tratando de cubrir la mayor zona posible, obviamente con un esquema de priorización que se había definido. También vimos que habían instituciones públicas que necesitaban ayuda. Por ejemplo, no había buses para transportar a los médicos a los centros de prestación de salud. Entonces, nosotros pusimos buses propios para poder ayudarlos a esto. Obviamente empezamos con donaciones, se incluyeron pruebas rápidas para ir acompañando a las poblaciones de riesgo. Nos juntamos también para mejorar la infraestructura de la región, de atención en la región, ¿no? Porque estamos nosotros en la zona en la que estamos a 80 kilómetros de Trujillo y a más o menos equidistantes a Chimbote, ¿no? Y hospitales no tenían en la zona y teníamos que trabajar en eso. Entonces, junto con la PTC logramos mejorar el hospital de Virú con 50 o 60 camas, ¿verdad? Mejoramos la dotación de oxígeno, como se ve en estas fotos, y también tratamos de estar presentes como gremio, como empresas, en el tratamiento temprano de la enfermedad, ¿no? Y logramos pues que nuestros médicos ocupacionales pudieran recetar y que pudiéramos tener ciertos tratamientos
y medicinas, etcétera, para el tratamiento temprano, ¿no? Entonces, hicimos respuesta inmediata, apoyo a las instituciones, detección, tratamiento temprano y obviamente mejora la infraestructura de atención para aquellos casos que fueran de mayor gravedad. ¿Qué les puedo decir ahora? Logramos, y seguramente el orgullo más grande que siento es que no paramos las operaciones. Hemos logrado sacar prácticamente todo el volumen y hemos estado cumpliendo y hemos cumplido los compromisos que adquirimos con nuestros clientes. Hemos probado la resiliencia de negocio en estas extremas, pero seguramente lo que lo que más me alegro y me enorgullezco fue cuando en el mes de julio me fui a la operación, me quedé 10 días en Chao, en Virú, en la residencia que tenemos en la zona, y me dediqué a recorrer toda nuestra área sembrada, ya ni siquiera en carro, sino en cuatrimoto, para llegar a los sitios que usualmente uno no llega y ver a la gente, ¿no? Ver a todo nuestro personal a la entrada, en la madrugada cuando los buses entran, cuando el personal baja, cuando se le asignan las labores, a la hora de los almuerzos, como a la hora de recibir la fruta, la cosecha, etc. Y ver que el cumplimiento de las normas de distanciamiento, de mascarillas, etcétera, era, yo diría que al 100%. No hubo una persona a la cual yo me le tuviera que acercar a decir, oye, ponte la mascarilla, oye, toma la distancia. Y que todo lo que habíamos logrado hacer con las capacitaciones y con los protocolos y con el seguimiento había calado a tanta gente, ¿no? Y eso creo que fue sumamente importante, ¿no? Y motivo de mucho orgullo, además. Algo que sí debo de reconocer es que la implementación de todos estos protocolos en la agroindustria era un poco más fácil que en otros segmentos porque nosotros tenemos ya más de 20 años viviendo con certificaciones, ¿no? Diferente tipo de certificaciones necesarias para exportar nuestros productos que cubren temas de salud, cubren temas de calidad, cubren temas de salubridad, etcétera, ¿no? ¿Qué puedo decir como conclusiones y aprendizajes? Creo que me adelanté al slide con el primer punto, ¿no? Era el manejo de certificaciones internacionales que tiene, al cual esta industria de años nos facilitó la implementación rápida de protocolos adicionales. Creo que como segundo punto, el tema del comité de crisis jugó un factor muy, muy importante, sobre todo en la etapa inicial de la pandemia, para poder manejar la incertidumbre, facilitar la toma de decisiones con muy poca información. Y eso hay estilos de liderazgos y hay estilos de toma de decisiones que van cambiando dentro de las personas. Yo personalmente me conozco y necesito un análisis un poco más amplio, el tratar de entender más variables, más relaciones causa-efecto para poder determinar un cierto curso de acción, mientras que otros miembros del equipo pues, pueden tomar decisiones un poco más rápidos en incertidumbre, y la complementariedad que esto se genera para estos entornos es muy importante, ¿no? Y también esto nos da foco y alineamiento, ¿no? Que me lleva al tercer punto como conclusión y aprendizaje, y es que los resultados obviamente lo hacen las personas
y más en un tiempo de crisis, ¿no? Procesos, sistemas, tecnología nos ayudan a operar casi que en automático, ¿verdad? Pero cuando el entorno cambia, el automático deja de existir y el rol de las personas pues se vuelve muchísimo más relevante, ¿no? Y dentro de este rol de las personas, dentro del equipo que me ha acompañado, porque obviamente los resultados no los hago yo, los hace un gran equipo, dos temas en los siguientes dos bullets es donde seguramente yo utilicé la mayor parte de mi tiempo, prioricé la mayor parte de mi tiempo. Primero es en conseguir foco y alineamiento, ¿no? En el círculo gerencial y en toda la compañía, ¿no? Creo que cada uno logró entender cuáles eran las prioridades y nos enfocamos en eso, ¿no? Y luego, convicción y optimismo, ¿no? En un entorno donde por los medios, por los periódicos, por la televisión, lo único que uno escuchaba pues era problemas y malas noticias. Nosotros necesitábamos transmitirle al equipo y al personal optimismo, convicción de que las cosas que nosotros estábamos proponiendo eran el camino a seguir y optimismo de que íbamos a salir adelante en esto, ¿no? Obviamente a veces uno duda, ¿no? Preocupaciones hemos tenido todos. Creo que todos, incluyéndome, hemos tenido familiares enfermos. Todos hemos sufrido la presión de la incertidumbre, la presión del encierro, la presión el miedo a la exposición. Nosotros, la oficina de Lima, estuvo cerrada creo que desde la quincena de marzo hasta fines de abril, pero ya me parece que en mayo empezamos a venir y nuestras operaciones nunca pararon y todo eso pues obviamente generaba estrés en las personas, ¿no? Pero convicción y optimismo en los mensajes creo que fue clave para energizarnos a todos en este escenario y lograr salir adelante, ¿no? Hoy día, 15 de octubre, puedo decir pues que estamos, creo que en el mejor de los escenarios. Creo que hemos logrado pasar al menos el tema más difícil, con alineamiento, con foco, ¿verdad? Y creo también que no hemos parado por enfocarnos a la crisis, no perdimos el ojo o no perdimos el foco de los temas estratégicos, que son los que nos van a dar las ventajas, la continuidad de la operación y las ventajas en el largo plazo. Las principales iniciativas las hemos venido acompañando, las hemos venido ejecutando y seguimos en nuestro plan. Entonces, seguramente nos habremos retrasado un par de meses, porque sí, entre marzo, abril y mayo, las prioridades cambiaron un montón, pero a partir de junio en adelante hemos retomado la senda estratégica, en esta estrategia evolutiva de 4 pasos que les mostramos en el primer slide de mi presentación. Continuamos con eso, ¿no? Entonces, esto es lo que preparé para el día de hoy y me gustaría ahora abrir el foro para las preguntas. Ok, muchísimas gracias por la explicación, Jorge. Son temas importantes y de verdad es necesario entender esta perspectiva que sin duda nos brinda un conocimiento enriquecedor y que valoramos y aprendemos de ellos. La respuesta inmediata, como mencionó, el apoyo, la capacitación constante respecto al COVID,
La colaboración entre las empresas fue una gestión importante y realmente destacable. A continuación, quisiera dar el pase a mi compañero André Torres, estudiante de sexto ciclo de la carrera de Administración y Negocios Internacionales, quien va a conducir la ronda de preguntas. El público envía a través de nuestro Facebook Live. Nos están siguiendo alrededor de 500 personas. Muchas gracias por su participación. Recordarles siempre a los asistentes que se registren en el link de la descripción de nuestra transmisión en Facebook para poder recibir su certificación virtual. Recuerden que tienen que estar registrados en las 3 conferencias para obtener su certificación. Adelante, Andrés, te escuchamos. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, buenas tardes, Jorge. Muy interesante su ponencia. Estoy seguro de que todos los presentes estamos adquiriendo nuevos conocimientos y aprendiendo, ¿no?, acerca de la aplicación de estrategias en condiciones de incertidumbre, teniendo como modelo a Camposol, la empresa agroexportadora más grande del Perú. Me gustaría comenzar esta ronda de preguntas con la siguiente, ¿no? En medio de la pandemia que estamos viviendo, ¿cómo se ha comportado el mercado de la palta frente a la crisis en términos de precios internacionales versus los arándanos? ¿Tenemos ventajas comparativas, relativas, en costos de producción dada la actual escala? Gracias. A ver, ¿cómo se ha comportado la palta? Del portafolio de productos que nosotros tenemos, Camposol tiene arándanos, palta, mandarinas, uvas de mesa y mangos. Uy, el micrófono está mal. ¿Hola? ¿Se escucha bien? Bueno, de nuestro portafolio de productos, de estos 5 que mencioné, el producto cuyo consumo fuera del el producto que tiene mayor consumo fuera del hogar, y estoy hablando de restaurantes o de cafeterías, es la palta, ¿no? Las nuevas zonas de consumo, tanto en Estados Unidos cuanto en Europa, o las nuevas formas de consumo, ¿sí? Se está escuchando un poco de interferencia en el micrófono, para que pueda revisarlo y se pueda escuchar bien la transmisión. Es el mismo micrófono que estaba usando. No ha cambiado nada acá, Gabriela. Bueno, entonces, bueno, trataré de acercarme un poco más al micrófono. Entonces, como les decía, la palta es el producto que mayor consumo tiene fuera del hogar, y al haber estado cerrado el canal Horeca, es el que mayor presión tuvo, ¿no? Parte de este consumo, se estima que en Estados Unidos alrededor del 40% del consumo de palta sea fuera del hogar, ¿no? Al haber estado cerrados los restaurantes, parte de este volumen fue absorbido por los supermercados, por el canal retail, pero otra parte tuvo que ser vendido a liquidación. No había restaurantes, y en los mercados pues, mayoristas se empujó el producto a sacrificio de precios, ¿no? Los otros productos que tenemos, los precios han sido relativamente hablando, o sea, los esperados. ¿Hemos tenido menor precio nosotros? Sí, obviamente sí. ¿Cuánto en palta? No sé, tal vez 10% menos o 15% menos de lo que se esperaba para un año como este, ¿no? En los otros productos, la verdad es que el consumo es principalmente en el retail, y ese consumo ha estado muy fuerte y no hemos visto un deterioro de precios por ese lado. En cuanto a las ventajas comparativas de costos, eso es bastante relativo, ¿no? O sea, creo yo que la principal ventaja que tiene la industria ecuatoriana, peruana, es las ventanas en las cuales produce, ¿no? Y la consistencia de la oferta, ¿no? Lo cual obviamente le ha ganado su sitio en los mercados internacionales. Ok, muchas gracias, Jorge. La siguiente pregunta es de nuestra compañera Almendra Velázquez.
y es la siguiente. Desde su experiencia, ¿de qué manera considera que los acuerdos comerciales, tales como el TLC entre Perú y Estados Unidos, dinamizan la oferta exportable peruana en el sector no tradicional agrícola, en las exportaciones de productos representativos como el arándano, la palta y el espárrago? A ver, algo que permitió que la agricultura peruana creciera tanto y tan rápidamente fue primero, obviamente, las obras de infraestructura, como el canal Chavimochic, que permitieron ampliar la frontera agrícola y que el desierto se vuelva productivo. Eso se ve muy poco en el mundo, ¿no? Pero junto con esto vino una época en la que Perú firmó tratados de libre comercio pues, con prácticamente todos los socios comerciales importantes del mundo. Ayudó obviamente que un montón. Y no solo los tratados de libre comercio tenían que estar, sino que también se necesitaban los protocolos fitosanitarios para poder ingresar a los diferentes mercados. Y en nuestro mundo el protocolo fitosanitario es tan o mucho más importante que un tratado de libre comercio, porque uno podría entrar con arancel cero por un TLC, pero el protocolo fitosanitario te podría pedir una práctica que te lo haría imposible llegar, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la palta, en el caso de la palta, el protocolo fitosanitario para entrar a Estados Unidos se adaptó finalmente en el año 2011 y eso nos permitió el crecimiento rentable, ¿no? Porque hasta antes de esa fecha solo se podía exportar a Europa, ¿no? Entonces se duplicó el tamaño del mercado disponible para la producción peruana. Pero esos son los temas muy, 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 muy relevantes para poder tener una oferta, para poder tener un crecimiento agroexportador, ¿no? Ok, Jorge, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué papel jugó la curva de aprendizaje en este escenario con relación a los costos promedio por cultivo? No entendí la pregunta, André. O sea, ¿qué papel llega usted a considerar en todo este proceso de aprendizaje eh, en relación a los costos promedio? El profesor Ricardo Moscoso le puede dar mayor detalle. ¿Mm? A ver, Profesor. por favor, André, ¿de pronto podrías repetir nuevamente la pregunta? Ok. ¿Qué papel jugó la curva de aprendizaje en ese escenario con relación a los costos promedio por cultivo? Ah, de acuerdo. ¿Cómo durante el proceso, Jorge, de la implementación de las estrategias sanitarias, estrategias empresariales que has establecido durante estos meses de pandemia, eh, has llegado a tener un manejo, un monitoreo de la curva de aprendizaje del personal, quizás del cuerpo directivo? Cómo, por ejemplo, se resolvían los errores inmediatamente, porque debo de entender que ocurrieron algunos durante la implementación de las medidas sanitarias, sobre todo. Sí, obviamente estábamos todos aprendiendo, ¿no? Pero eran temas de prueba y error. Prueba, error y escalabilidad, ¿no? Las tres cosas se iban evaluando y los íbamos acompañando casi que diariamente o dependiendo del nivel, ¿no? Diariamente a nivel operacional y semanalmente al nivel directivo, ¿no? Aprendizajes y además también se iban acomodando las descripciones, las normativas iban cambiándose y también haciéndose más
más acorde a la realidad, a la realidad en la que estábamos viviendo en la medida que la pandemia fue evolucionando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la definición de un sospechoso que se tenía en marzo era fue, fue evoluyendo y es muy diferente a la que se tiene hoy, ¿no? Hoy día un sospechoso es aquella persona que está expuesta, que ha estado expuesta por más de una hora sin mascarilla a una persona que tiene COVID, o sea, que tiene COVID con certificado, ¿no? En mes de marzo, un sospechoso era cualquiera que decía que había estado cerca de alguien que parecía que tenía COVID, ¿no? Y el manejo, pues, en ambos extremos de estas definiciones es sumamente diferente, ¿no? El tipo de protocolos, la unidad mínima trazable, por ejemplo, la fuimos ampliando, ¿no? En nuestro caso, decidimos que teníamos, por unidad mínima trazable me, me refiero a las personas que estaban en diferentes sitios de la operación y que en caso uno de ellos cayera o fuera detectado COVID, íbamos a aislar, ¿no? Y obviamente lo ideal sería que fuera, la identificación tenía que ser individual y gracias a Dios que habíamos hecho ciertas implementaciones en los años anteriores en cuanto a sistemas que nos permitían identificar cada una de las personas que ingresaban a nuestros buses, ingresaban a nuestros fondos, pero también tuvimos que adaptar la operatividad por zonas a estas unidades mínimas trazables, ¿no? De manera que no tuvieran contactos más allá de estos múltiplos. Y al principio los quisimos hacer muy pequeños y la operatividad era imposible y terminamos definiendo que un bus de personas era nuestra unidad mínima trazable. Entonces todas las rutas dentro de la operación se adaptaron para que este grupo no tuviera pues exposición con los demás grupos, ¿no? Y ahí sí, pues obviamente tuvimos que hacer bastante prueba y error hasta que definir qué será la unidad económica disponible. Si me preguntas si llevábamos el control de los costos de esto, del otro, mira, la prioridad no era llevar el costo. La prioridad era asegurar la salud de las personas y de nuestro personal y garantizar la continuidad de nuestras operaciones. Soles más, soles menos, era la verdad que bastante irrelevante en ese momento. Obviamente que teníamos centros de costos diseñados para registrar todo esto e íbamos midiendo los sobrecostos, pero no era la prioridad. Jorge, a mí me da mucha curiosidad saber cómo empezaron a gestionar los comités multidisciplinarios con apoyo, por ejemplo, de profesionales sanitarios, médicos, epidemiólogos, imagino, para implementar sus políticas sanitarias. ¿Ustedes ya previamente tenían el acompañamiento de estos profesionales antes de la pandemia o tuvieron que contratarlos recién durante el periodo? A ver, para un tema específico de COVID, no. Obviamente nosotros tenemos mapeados los riesgos de salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Y esos sí están totalmente mapeados. Este tema decidimos abordarlo también en conjunto con el gremio, con la APTC, y hicimos nuestra comisión de salud, donde los especialistas de cada una de las empresas aportaban y contratamos, obviamente, aquí participaron epidemiólogos, también participaron la gente en estas conversaciones, los especialistas de los ministerios con los cuales rebotábamos estas ideas, ¿no? Y Jorge, ¿esto tú crees que haya modificado los procesos de certificación de los productos agrícolas que exportaban?
No. En absoluto. Dependiendo de la estrategia del destino, quizás el mercado norteamericano, con nuevos protocolos, nuevos requisitos para la exportación. No que yo sepa. De acuerdo. No que yo sepa. André, quizás hay alguna otra pregunta del público. Sí, bueno, tenemos una pregunta más y es la siguiente. ¿Qué nuevos productos apunta Camposola a producir según las nuevas tendencias que según su opinión están adquiriendo mayor visibilidad en miras al crecimiento de la empresa en esta etapa de hipercompetitividad que usted menciona? Mira, tenemos un área de investigación y desarrollo que dentro de cuya prioridad, una de sus prioridades es la búsqueda de nuevos productos, ¿no? Y tenemos cerca de 20 cultivos que están siendo analizados, tanto en donde estamos hoy, cuanto que es en Chavimochico, en Piura, cuanto en otras áreas de Perú. Todavía no hemos replicado los temas de investigación y desarrollo de nuevos productos en Colombia y en Uruguay. Entonces, todavía estamos enfocados solamente en Perú. Te puedo decir que tenemos más de 20 productos que están siendo analizados, y esto pasa por un proceso de etapas y puertas, ¿no? Stage and gates se llama en inglés, donde ciertas hipótesis se van cumpliendo y los productos van pasando o se van quedando hasta que llegan al final y se escalan, ¿no? Nosotros el año pasado hemos sembrado dos productos nuevos, el limón y el caqui en Chavimochic, a una escala no tan grande pues, todavía, pero ya una escala representativa, ¿no? Y seguimos pues con este proceso que es constante. Yo tenía una pregunta respecto a la estrategia de aplicación de sistemas de información inteligentes. Me parece que iban a entrar con una generación SAP nueva, multinacional. En ese sentido, ¿qué tipo de estrategia para los próximos 5 años exactamente van a tener en el manejo de sistemas de información, ¿no? Para tener mayor margen de eficiencia en sus procesos? Mira, Ricardo, la, la agroindustria creció muy rápido en nuestro país, ¿no? Y la agroindustria también ha venido evolucionando. Fue nueva, nosotros no existía data de hacer paltas o de hacer arándanos en esta zona, entonces la historia o los textos existían pues, para las zonas tradicionalmente productivas, pero no para acá, así que ha habido mucho aprendizaje sobre la marcha, y los procesos obviamente se fueron generando ad hoc para los diferentes frentes, ¿no? Pero no se fueron integrando, no se han ido integrando por no tener por no haber sido la prioridad, porque seguramente también en esas épocas las capacidades de los sistemas no te lo permitían, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Nosotros tenemos sistemas que te miden, pues tenemos datas de temperaturas, estaciones satelitales estaciones meteorológicas dentro de los fondos, tenemos sistemas que te controlan el riego, sistemas que te controlan el fertirriego, N data sobre nutrición, sobre los fertilizantes que les aplicas, sobre las medidas sanitarias que se utilizan, etcétera. ¿Verdad? Muchos de estos procesos se construyeron de forma manual en su momento, es decir, alguien en un papelito anotaba y ese papelito después se digitaba a un sistema, y obviamente ese proceso te genera mucha manualidad, y la integridad de la información es difícil de mantenerla, ¿no? Si la primera persona que lo anotó en el papelito
lo hizo correctamente y si luego la persona que digitó ese papelito lo hizo correctamente, ¿no? Todo este tipo de cosas pues las hemos estado mirando. Y por último, y lo más difícil o lo más importante es, bueno, ¿cómo correlaciono la data que yo tenía de temperaturas con nutrición, con lo que le apliqué, con sanidad, y qué impacto puede haber tenido eso en la productividad de la planta, ¿no? Y lo cierto es que hoy día yo no puedo integrarla porque cada sistema o cada data corre por una línea independiente. Entonces, el tema de la transformación tecnológica primero va por poder tener todo en una sola base de datos, ¿no? Y la ventaja del SAP S/4HANA es que es un repositorio de Big Data, ¿no? Lo segundo va a ser ir mejorando la integridad de la información en la captura de la data para tener tanta manualidad y tanta exposición o disminuir o mejorar la integridad de la información, quiero decir. O sea, hay cosas que se pueden escanear, que se puede tomar foto y subir, o que puede ser medida ya no por una persona, sino por una cámara o por un sensor, ¿no? Esos son los temas que estamos mirando. Y luego, y seguramente lo más difícil, donde más conocimiento especializado vamos a tener, es en el proceso de integración de todas estas variables sobre lo que puedes gestionar y sobre la mejor toma de decisiones que te puedan permitir, ¿no? Eso es lo que en lo que estamos poniendo nuestra atención ahora. Excelente. Una última pregunta tengo personalmente. Las estrategias de exportación de arándanos para el Perú de pronto se están viendo afectadas por el posible incremento arancelario en algunos mercados. ¿Qué tipo de estrategia va a aplicar Camposol ante una disyuntiva como esta, ¿no? Del incremento arancelario a los arándanos? Por ejemplo, en el mercado norteamericano o algunos países asiáticos. A ver, yo creo que te refieres hoy día a la investigación que está haciendo el International Trade Commission en Estados Unidos sobre el impacto que está teniendo las importaciones de arándano en la producción local. ¿A eso te refieres? Exactamente, así es. Ok. Bueno, mira, te cuento que eso es algo que no se había visto en 20 años. Seguramente hay mucho de impacto político por la situación ¿cómo se llama?, de las elecciones, y en un entorno bien polarizado que estamos teniendo en Estados Unidos. Y acá este tema se lo está enfrentando de dos formas, nosotros por lo menos, como país y como Camposol. Hay una coalición formada en Estados Unidos, donde estamos varias empresas. Obviamente hay empresas muy grandes, comercializadoras, productoras, importadoras, etcétera, que están liderando esta conversación desde el propio mercado local, porque si bien es cierto, es innegable que las importaciones han crecido, también es innegable que el consumo ha logrado crecer muy rápidamente por el hecho de que hoy, y gracias principalmente al ingreso de Perú, un consumidor en Estados Unidos puede comer arándanos todo el año, ¿no? Tú sabes que nada hace, o sea, que si para que una categoría crezca es indispensable que tú la puedas tener siempre, ¿no? Si no se te van a originar lagunas en el consumo. Entonces, desde ese lado se está organizando la defensa, y como país también a nivel de ProArándanos, que es la Asociación de Productores de Arándanos, estamos organizándonos de una forma alineada con lo que se está haciendo en la coalición, pero también preservando o mirando en los propios intereses del país en una etapa 3, que es la etapa de sanción. ¿Cuáles son las 3 etapas? Primero, investigación. La segunda etapa es
si es que en esta investigación el International Trade Commission determina que hay un daño, se constituye un daño, viene el tema de la determinación de una reparación o de una medida que lo mitigue. Y eso es un tema que se define en Estados Unidos por esta norma que han seguido a través de simplemente del Poder Ejecutivo, ¿no? El ministro de Comercio y el presidente definen. Ahora, la duración de una sanción es temporal, ¿no? Tiene un plazo de 3 años que podría ser renovable. Entonces, ¿qué estrategias podemos hacer? Mira, hoy día lo que estamos es tanto en la coalición cuanto como Pro Arándanos, contratando o rodeándonos de los expertos del tema para tener la mejor estrategia de defensa posible, ¿no? Decir que tú puedes tener una estrategia de una empresa ante un tema así, yo creo que es muy complicado. Yo creo que es muy complicado en un país que es tan importante para el consumo. Ahora bien, ¿qué pasa si importante es pues que estemos todos en la misma condición, ¿no? Si al final del día se pone un arancel, pues un arancel para todos es mucho más manejable, aunque para nada es deseable, ¿no? Vamos a ver qué pasa, la verdad. Yo creo que tratar de adelantarme a lo que pueda salir de eso es muy difícil, ¿no? Ok, muchas gracias Jorge por esta gran conferencia. Han sido cerca de 500 personas viéndonos y mandando comentarios y preguntas muy positivas sobre la ponencia. Muchas gracias a todos. Agradecer a James Lee, director de la carrera de Administración y Negocios Internacionales, a nuestro decano Jack Silverman, a nuestros profesores Carlos Azabache y Ricardo Moscoso por la coordinación, y sobre todo al equipo organizador del Congreso de Negocios Internacionales, INC Committee, por el constante apoyo y la entrega en cada una de sus ediciones y especialmente en esta edición virtual. Nos vemos mañana con la última conferencia de nuestro congreso con Miguel Ángel García, manager de operaciones de Hyundai Motors España. Hasta pronto y muy buenas tardes. Chao, muchísimas gracias a todos por la oportunidad. Gracias. Gracias, Jorge. Un abrazo fuerte, que estés bien. Saludos. Gracias, Jack. Igual para ti. Gracias, Carlos. Gracias, James. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge. Muchas gracias.